Bueno, en la semana tuve no un llamado, sino un WhatsApp. Me dijeron, pibe, terminé el horario porque hoy se pone lindo post culto. Así que estoy siendo observado en este mismo momento, miré el horario bien. Así que bueno, lindo poder compartir esta noche juntos. Te pido ahí que me acompañes en oración para poner este tiempo en las manos del Señor y meternos ahí en la palabra, ¿sí? Papá, gracias ahora por este espacio que podemos compartir juntos. Gracias por el cuerpo de Cristo. Gracias por esta casa preciosa que vos nos regalás. Gracias ahora porque nos permitís sumergirnos en tu palabra, poder meternos ahí en esos principios eternos, en las profundidades de tu palabra para poder apuntalar, para poder bendecir nuestra vida y para poder llevarnos a un nuevo nivel de madurez en medio de estos tiempos tan complejos y en particular en nuestro país. Así que ahora, Espíritu Santo, yo te pido que vos desates en medio nuestro un manto de entendimiento, de comprensión de tu palabra. Danos sagacidad para poder ser rápidos en comprender, en oír, en inclinar nuestro oído ahora a tu palabra para ser ministrados y poder recibir lo que vos tenés para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Bueno, muy bien. Bienvenidos nuevamente a todos. Ahí te pido que vayas, agarres tu celu y tomes nota, digamos, ahí en tu celu, porque vamos a meternos en este punto que vieron, el título es Madurando, ¿sí? Ahora, ahí está, madurando, ¿sí? Le puse ahí un presente continuo para darle movilidad a la cosa, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gusta madurar? A nadie, no, a mí no nos gusta. Es contrario a nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque madurar duele. Y ahora, al final del día o al final de la noche, no voy a volver a hacer esta pregunta, pero mi intención es que tengas una aproximación un poco más, no como la de recién que hubo silencio sepulcral, nadie quiso dar el primer paso, tengas una actitud distinta respecto del tema. Muy bien. Ahora, antes de meternos a nuestro tema de la madurez, quiero que destapemos ahí o develemos una palabrita que muchos de ustedes seguramente tienen claro de qué va, pero me gustaría relacionar tema revelación. ¿Sí? ¿Cuántos saben qué es revelación en términos bíblicos? ¿Cuántos reciben revelación del Señor? Entonces, me gustaría hacer un punto ahí, es meternos en revelación en la palabra, qué nos dice la palabra y para qué sirve en la vida de un cristiano, para después relacionarlo con madurez. Ahora, en la palabra vemos que la palabrita revelación quiere decir, como todos ustedes saben, es quitar un velo, ¿sí? Y la revelación del Espíritu puntualmente nos sirve a cada uno de nosotros como cristianos para poder quitar puntos oscuros en nuestra vida, quitar ignorancia que hay en nuestra vida para poder ver o ver mejor diferentes situaciones en nuestra vida, para poder entender más profundamente ciertas verdades de la palabra. Y esa enseñanza que hay en la palabra de revelación implica una serie de cuestiones bien importantes. Ante todo, y antes de meternos en qué rol tiene la revelación en tu vida y en mi vida, quiero que subrayes una palabra, ¿sí? Si estás tomando nota ahí. Revelación es igual a activación en tu vida. ¿Sí? Cada vez que el Señor te revela una palabra que quita un velo de ignorancia, que alumbra un punto ciego en tu vida, es para activar algo en vos. No es para acopiar conocimiento, sino es para que entiendas y una vez que entendés, actives en tu vida algo. Pues es importante que seamos rápidos para oír lo que el Señor tiene hoy para cada uno de nosotros. Y si notás, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos el rol del Espíritu de Dios
activando o revelando a su pueblo a lo largo de toda la historia distintas cosas. Esto en el Nuevo Testamento es mucho más obvio porque Jesús dijo a sus discípulos: les conviene a ustedes que yo me vaya. Los discípulos en ese contexto estaban bastante reticentes, no querían soltar a Jesús. Pero Jesús les dijo: es mejor que yo me vaya, porque iba a venir el Consolador, el Espíritu de Dios, para revelarnos, para llevarnos a toda, guiarnos a toda verdad. Y esto es un énfasis muy significativo en el Nuevo Testamento, pero que recorre, el rol de la revelación del Señor recorre de tapa a tapa todo el texto bíblico. Y déjame que traiga un par de ejemplos que creo pueden servir para todos nosotros en esta noche de qué implica la revelación del Señor para tu vida y para mi vida. Antes de meterme en eso, te hago una pregunta. ¿Qué palabras escogerías para etiquetar la semana que está terminando en Argentina? Igual crisis. ¿Vieron la primera palabrita que salió? Crisis. Tengan eso en mente. Ahí no son textos que vamos a repasar, yo te voy a dar la cita bíblica para que vos después vayas y eches mano de eso, ¿sí? Simplemente quiero que utilicemos algunos pasajes para que vos después repases en la semana si es que eso puede ser de utilidad para tu vida. Pero quiero repasar un par de cosas que hizo el Espíritu Santo, que activó el Espíritu Santo en distintas personas en la Biblia. La primera está en Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Y es el rol de la revelación del Señor para liberación de su pueblo. Sí, ahí pueden sacar foto también, más fácil que tomar nota, bien. Y en ese versículo vas a encontrar cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, activa una palabra sobre la vida de Moisés para liberación del pueblo de Dios. En un contexto de opresión, de esclavitud, de subyugación, totalmente opresivo, el Señor envía su palabra y activa un proceso de liberación en el pueblo. Esta es la primera cosa que quiero que vos tomes en cuenta del rol que tiene la revelación en la vida de un cristiano. Entonces, esa revelación activa un proceso de liberación en la vida de un hijo de Dios cuando la palabra es soltada, en un contexto nuevamente de opresión, de esclavitud y de subyugación. El segundo ejemplo que encontramos en la Biblia es la revelación de Dios dando indicaciones para atravesar tiempos de escasez. ¿Sí? Y el pasaje que quiero que vos referencies para, si te sentís identificado con esto, puedas echar mano en la semana y el Espíritu siga hablando a tu vida, es Génesis 41, del 25 al 40. Y es básicamente Dios activando indicaciones, estrategias y sabiduría práctica para que el pueblo de Dios no muera en medio de una escasez. ¿Sí? Es palabra viva y efectiva a favor del pueblo. El ejemplo número 3 que encontró, hay muchos más, ¿no? Pero el tercero que escogí para esta noche tiene que ver con activación ministerial. Y lo podemos encontrar en este pasaje de 1 Samuel 3:10 y siguientes, que es el Señor activando ministerio, servicio en la vida de Samuel. Y encontramos ahí un pueblo sumergido en una crisis moral, espiritual y política. Y en medio de un sueño profundo de Samuel, el Señor
con su revelación, activa un llamado ministerial para poder atender esa crisis moral, espiritual e incluso, podríamos decir, política también. Porque hay una crisis de liderazgo en el pueblo. El cuarto ejemplo que quiero que vos veas del rol que tiene la revelación del Espíritu en la vida de un cristiano, ahora lo vas a ver en pantalla, tiene que ver con, o lo encontramos en 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Y si querés podés capturar ahí para tomar el término, ¿sí? Estrategias de creación de valor económico. Es palabra profética que el Señor suelta sobre la vida de una viuda que estaba en la situación más desesperante que una mujer podía estar en ese contexto social. Había muerto su marido, que formaba parte de la compañía de profetas de ese lugar. Se entera que macanudo, el marido le había dejado deudas. Y el acreedor, a quien le debían las deudas, viene a reclamar esas deudas. ¿Y qué pasó? La mujer no tenía nada, comillas, nada. Y viene con esa necesidad el profeta y le dice, si yo no pago esta deuda, se van a llevar a mis hijos de esclavos. Con lo cual la mujer pasaba a ser una paria social en ese contexto. Y en ese contexto de crisis, de escasez, de deuda, el Espíritu activa una palabra para que esa mujer pueda prácticamente, no nada, sino prácticamente de la nada, crear valor económico. Y es bien interesante porque no la manda a que caiga del cielo el dinero. No sale a pedir, sino que se arremanga con toda su familia y aplica estrategias del Espíritu para crear valor económico. Y luego de que produce ese valor económico, que básicamente es un producto muy caro en ese tiempo, aceite, la instrucción del Espíritu es: andá y vendé todo eso y pagá las deudas. En medio de un contexto de escasez, de crisis económica. La viuda fue, ejecutó lo que la palabra activó en su vida y tuvo resultados económicos positivos para no caer en esa desgracia que te comenté al principio de ser una paria social. El último punto tiene que ver con activación de identidad en nuestra vida. El Espíritu Santo lo que hace es activa identidad en nosotros. Sí, lo encontramos ahí en Jueces 6:12. Activa identidad en momentos de crisis. Y es la historia de Gedeón, que estaban siendo oprimidos por un pueblo enemigo, que básicamente lo que estaba haciendo el pueblo es que toda la cosecha, una vez que ellos sembraban, labraban la tierra, cosechaban, el ejército enemigo, el pueblo enemigo venía a robar o a destruir ese valor económico. Ellos, no sé si te suena conocido, ellos ganaban 5 y el pueblo enemigo hacía que ese 5 valga menos. Perdían valor económico. Y obviamente Gedeón y el pueblo estaba sumido en una actitud derrotista, fatalista. De hecho, el ángel del Señor se lo encuentra a Gedeón y dice que estaba contando los granos literalmente de la cosecha. No una unidad de medida por toneladas, sino granos.
Y el Señor se encuentra con Gedeón y encuentra una personalidad disminuida, apocada, temerosa, en algún sentido victimizándose ante esa situación. Y básicamente lo que el Espíritu hace es activar identidad en él. Dice que el ángel del Señor se le acercó y le dijo, revelación. No le dijo, pobre ustedes, qué miserables estos pueblos enemigos, ¿dónde estarán? Vamos a... La revelación no fue una compasión que inutilizó al pueblo. No le dijo, sí, tenés razón, son unos desgraciados. Tampoco. El Espíritu activó identidad para atravesar la crisis y básicamente lo que dice el pasaje es, Jehová está contigo. No era la revelación no apañó esa actitud de desprotegido, sino le dijo, Jehová está contigo. Sigue afirmando la revelación su identidad. Dice, varón esforzado y valiente. Si algo nos dice ese texto es que Gedeón no pareciera ser una personalidad de valentía. Pero la revelación del Espíritu activó algo que estaba dormido en él. ¿Para qué? Para que se ponga sobre sus pies y vaya a vencer al ejército enemigo. Ahora, ¿qué tiene que ver la revelación del Espíritu con la inmadurez? Podríamos preguntarnos. Como te dije, el trasfondo de estos relatos del Antiguo Testamento, el contexto inmediato es de crisis, de problemas, de dificultades, de amenazas, de escasez, de pobreza. Son contextos jorobados. Pero en todos esos casos el Espíritu activó algo en esas personas para iniciar un proceso que los habilitaba a hacer algo, que posibilitaba un horizonte distinto al que estaban viviendo. El error de la revelación no fue, pobrecito, vení para acá y quédate acá, ¿qué vas a hacer? En todos los casos. En todos los casos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la revelación de Dios frente a nuestras inmadurez? ¿Sí? Podría hacer este ejercicio, mirar al que tenés al lado y decirle, sos un inmaduro. Y ustedes lo hacen. Bueno, podría decir, dije, no lo iba a decir. Estamos en proceso de madurez. Todos. Ahora, ¿qué es lo que hace la inmadurez en nuestra vida? Básicamente, la inmadurez nos hace reaccionar frente a las realidades de dos formas, o podríamos reaccionar de dos formas. Con criterios de Dios o con criterios humanos. Tengo una realidad problemática, compleja, y tengo dos alternativas. O reacciono de la mano de Dios o reacciono según mis propios criterios. ¿A qué no adivinás cuál de las dos alternativas es la de inmadurez? Exactamente. Y esa inmadurez puede ser
temporal o conceptual. ¿Por qué digo esto? Porque un bebé que llora por comida, nadie diría es un inmaduro. Ahora, si alguno de nosotros dice, che Juan, terminá de predicar porque tengo hambre y se pone a gritar, vámonos a Estados Unidos, muy posiblemente tenga razón, hace hambre a esta hora, pero diríamos que lo tengo a Manguito acá, mira, te voy ahí, Manguito. Si Manguito se pone de esa manera, temporalmente estaría muy complicado, digamos. Pues no es un bebé que está llorando, eso ya es un adulto. Temporalmente eso es inmadurez. Y conceptualmente, cuando vos y yo estamos en inmadurez, cuando conceptualmente nos manejamos por nuestros propios criterios y no por la palabra. Nuestra reacción tiene origen en nuestros propios criterios humanos. Y ahí está el meollo de la cuestión, porque no nos gusta madurar. Pues no tengo que hacer lo que se me canta a mí, sino lo que el Señor me manda. Y eso es el problema de la humanidad. Ahora que vos y yo hagamos lo que se nos canta, ¿qué es lo que hace? La inmadurez impide recibir revelación mayor para cosas mayores. Podemos tener todo el consejo del Señor metido acá. Nos pueden hablar toda nuestra vida de qué es lo que tengo que hacer de acuerdo a Dios. Podemos recibir revelación del Espíritu, podemos recibir las indicaciones que la viuda recibió, por ejemplo. Muy precisas. O cualquiera por eso te dejé los textos bíblicos para que vos los revises en la semana. No le faltó revelación. Ahora, el punto no es ese. El punto es qué hizo esa gente con la revelación en su vida. Y en todos los casos hay una oscilación, míralo después, hay una oscilación entre lo hago la mía o me adecuo a la revelación. Y más o menos se nota en esos textos. Está esa oscilación. ¿Por qué? Porque, voy a decirlo técnicamente, la carne tira. Y cuando frente al problema reaccionamos según nuestros propios criterios, inmadurez, podemos tener el espíritu lleno de revelación. Pero esa inmadurez va a impedir que esa revelación provoque la salida de esa situación o victoria sobre la situación. A Gedeón le pasó exactamente lo mismo. Prefería quedarse víctima y vencida que quebrar con esa inmadurez e ir en pos del pueblo enemigo. Después lee el texto, uno se sentiría muy identificado con Gedeón en esas oscilaciones entre hacer lo que la revelación está activando o reaccionar según mis propios criterios. Vamos a ponerle un poco de texto bíblico a esto que estoy diciendo. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Dice Pablo a la iglesia de Corinto, yo hermanos no puedo dirigirme con mucha amabilidad y amor, Pablo en este tramo también. Yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como hay inmaduros. Hasta ahora protocolar, ¿no? No dice son inmaduros. No me puedo dirigir a ustedes como gente madura. Por tanto, están en inmadurez. Entonces Pablo dice, apenas son niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Pues aún, y ahí la remata, son inmaduros. Déjame el texto ahí un poquitito, ¿sí? Reparemos en un par de cosas en este texto que me parece importante.
fíjate que dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Poniendo a iluminar este texto, lo que vimos en estos hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, el punto es no el problema que tengo delante, sino si yo soy capaz de asimilar revelación mayor que me permita tener victoria en esos problemas. Y para asimilar esa revelación mayor, necesito madurar. Porque ¿qué es más cómodo para la viuda? Salir a buscar las vasijas, revisar si tenía algo de valor en su casa, ponerse a armar la producción de aceite y después salir a vender, o ir y decir, todo el mundo unos desgraciados, todo el mundo en contra mío, despotricar con el marido en los términos que le salga, y quedarse de brazos cruzados viendo cómo la situación la vence. O morir a eso y decir, Señor, ¿qué tenés para hablarme para yo poder tener posibilidades sobre esta situación de poder ejercer victoria sobre este problema, que es más fácil para nuestra propia humanidad? Gedeón, uno entrevé que básicamente el cartel que está pegado detrás de tu texto bíblico es Gedeón diciendo, imagínate uno de esos dibujitos de historietas sentado ahí contando los granos y diciendo, derrotado pero cómodo. ¿Por qué? Porque mis criterios humanos están vivos. Estoy haciendo lo que quiero. Derrotado pero cómodo. No puedo comer el alimento sólido porque la leche está riquísima. Hay otro pasaje, no lo puse ahí. Esclavo, pero contento. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Niño, pero contento. Ahora, frente a estas situaciones que vemos en el texto bíblico y el pasaje tan amable que nos dejó ahí el Señor en la pluma de Pablo, ¿tenemos ahí Hebreos 5? Sí, excelente. Para enfatizar el punto y ver la consistencia. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes fíjate, ¿no? A ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro, no pueden asimilar. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Volvemos al punto. La inmadurez está relacionada con la revelación y las victorias en nuestra vida. Las tres cosas están íntimamente vinculadas. Y una de las cosas que podemos hacer para tener victorias es no despotricar con el entorno, con la gente que me rodea, con la realidad,
etcétera, etcétera, un largo etcétera, sino decir, pará. ¿Cuáles son las cosas que yo no estoy pudiendo asimilar por inmadurez mía? ¿Y cómo las puedo modificar para poder asimilar esa revelación que tengo disponible y que me da victoria sobre mis realidades negativas? Para poder cumplir con el tiempo que me pidió Bianca, que ahí la mando al frente, Bianca, me escribió, me dijo, no me dijo predica corto, me hizo un audio de 1 minuto y medio que se sintetiza en eso. Que no nos esté escuchando puede estar laburando a full allá. Bueno, para terminar orando, déjame que identifiquemos juntos 3 fuentes de inmadurez, ¿sí? 3 fuentes de inmadurez. De nuevo, vimos el rol de la revelación, cómo la revelación puede activar cosas en nosotros en medio de las crisis. Intenté dejarte lo más precisamente posible cada cita bíblica para que vos puedas ser ministrado por el Espíritu en la semana, en la situación en la que te encuentres. Vimos después qué es la inmadurez en términos bíblicos y cómo podemos superarla. Y me interesa ahora que veamos 3 fuentes de inmadurez en nuestra vida. La primera fuente de inmadurez es una actitud interna. Así que es victimizarme frente al problema. Mucha gente renuncia, escucharon eso, ¿no? Mucha gente renuncia por el jefe en sus trabajos. Hoy estaba pensando en eso y digo, no, mucha gente renuncia por inmadurez, no por el jefe. Imagínate si David hubiese renunciado por un jefe como Saúl. Tuvo que ser tratado por el Señor. No se victimizó, dijo, pobrecito, se la rebuscó, se hizo el loco para zafar. Se la rebuscó. Imagínate si a decir, no, yo renuncio, usted está loco, me voy. No hay jefes malos, sino gente inmadura, trayendo a David, ¿no? Es decir, esa idea de victimización y de darle vueltas a esta actitud de usted me debe, usted me debe, usted me debe, venga para acá que me debe también, aquel también me debe. Esa posición de victimizarnos frente a los problemas en la vida no pone el foco en sobrepasar esos problemas, sino pone el foco en nosotros y en alimentar nuestra posición de víctima. Léete Gedeón después y vas a ver ahí cómo funciona eso. Es decir, una de las fuentes de inmadurez tiene que ver con esta actitud interna de victimizarnos. Otra que está presente ahí en el texto de 1 Corintios tiene que ver con contiendas y celos. No sé si a vos te pasó, pero en algún diálogo en la semana ¿no tuviste ganas de pelearte con alguien? Yo sí. Pero pelearte sí. No me puedes decir esto. ¿Viste que nos sale de adentro el cristiano contendedor? La pelea, es mi criterio. Yo tengo razón. No solamente en ámbitos laborales, sino dentro de nuestra familia de la fe. Celos.
de ponerme a mí como el centro exclusivo de atención, de cariño, de amor, de saludo, es una fuente de inmadurez. Y la tercera, no asumir responsabilidades. Esto tiene que ver con hacernos cargo del tema. No poner la responsabilidad en cabeza del otro, sino decir, venga el problema para acá. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que en términos generales la revelación que vimos en esos ejemplos del Antiguo Testamento hace con todas estas personas? Los capacita, vamos a utilizar esta palabra, los empodera para hacerse cargo de la situación. Sí, y estas tres fuentes de inmadurez nos pueden colocar dentro de lo que vamos a llamar un continuo de madurez. ¿Sí? Aquí a mi izquierda, está en el texto de 1 Corintios 3, dice, yo no los puedo llamar, no puedo hablarlos de estos misterios, de esta revelación más profunda, dice Pablo, porque ustedes son, en otra versión dice, carnales, y les hace el favor y dice, a lo sumo niños en Cristo. Yo tenía una profe de natación que cuando me salía mal la técnica de brazo decía, bastante bien. Y yo sabía que Pablo, hay un continuo de madurez, ¿no? Dice, un extremo, acá a mi izquierda, a tu derecha, es él, como lo dice en Reina Valera, el que funciona, NBI dice, según sus criterios, carnaza total, niño en Cristo, ¿sí? Me hago mis necesidades encima, viene mi líder de casa de amistad, me limpia, bueno. Lloro un poco, los chicos de la casa de amistad dicen, bueno, tranquilo, con más madurez, lo quieren tac, pero no, soportarnos con paciencia, los unos a los otros en amor. Asterisco, cada vez que vos estás soportando a alguno, hay 5 que te están soportando a vos. Y nos vamos corriendo un poquito más acá y vamos creciendo, madurando, nos hacemos cargo. No todo el mundo te debe cosas, prácticamente nadie, y vos te empezás a hacer cargo un poquito más de los temas y te vas yendo más hacia este extremo, que es todo lo que buscamos en nuestro andar con Cristo. Parecernos todos los días un poquito más a Jesús. Cada día un poquito está muy bien. A la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y todo el punto de esto es contemplar a Jesús y en esa contemplación cada vez parecernos un poco más. Ahora, acá hay un secreto que nos deja Gálatas 5. Que pareciera ser una sutileza, pero es un elefante así de grande en medio del templo. Que haríamos bien en identificar. Mirá lo que dice Gálatas 5. Creo que no estaba ahí. Sí, está. Gracias, Rubén. Dice, los que son de Cristo, Gálatas 5 es una carnicería, Gálatas 5. Hay muerte, 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 muerte. Vas a ver por qué ahora. Los que son de Cristo Jesús han han decidido por propia voluntad morir a sus propios deseos, pensamientos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Déjamelo ahí. Han crucificado la naturaleza pecaminosa.
El punto acá es que, así como Pablo nos lo describe en Filipenses 2, nosotros tenemos que, así como Cristo decidió dar su vida, nosotros tenemos que decidir cada día morir a nuestros propios criterios, deseos. En la medida que no lo hagamos, vamos a estar cómodos pero carnazas, para decirlo fácil. Así como Gedeón decía, cómodo pero totalmente derrotado. Y Gálatas 5 pone el dedo donde duele. Al final del día, Jesús es un caballero. No va a hacer nada en tu vida y en mi vida sin que nosotros decidamos que lo haga. ¿Por qué? Porque nos dice, estas son las llaves de tu vida, hacete cargo. ¿Querés que entre? Vamos juntos, pero hacete cargo. Ponete de pie, vamos a orar. Fíjate este texto, qué bonito, por decirlo de alguna manera. Isaías 48:10 dice, mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado o te he elegido en el horno de la aflicción. Muchas veces el problema por el que estamos atravesando, por todo esto que dijimos, no es que va a dejar de doler. Uno cuando lo ve a Gedeón, a la viuda, a Samuel, a Moisés, a José, todo el camino fue doloroso, porque uno ve cómo hombres y mujeres de Dios están decidiendo en cada paso morir para recibir revelación mayor y para recibir cosas mayores. Y al otro paso deciden morir para recibir revelación mayor y cosas mayores. Y el siguiente paso, ¿qué pasa? Decisión de morir. Por eso yo quiero invitarte en esta noche a que, contemplando a Jesús, chicos, chicas, estemos abiertos a recibir el trato del Señor en las peores situaciones. Esa mano amorosa que moldea el carácter, que por más que no te lo banques a tu jefe en tu primer trabajo, es instrumento de Dios para moldear tu carácter, para que bajes los humos, seas humilde y entiendas a veces a los cachetazos un poco que no sos el ombligo del mundo. Atravesar pérdidas de familiares, situaciones económicas complicadas, incertidumbre respecto de lo que viene, no nos gusta. Pero son las aflicciones que Cristo dijo que íbamos a vivir en este mundo. Y gloria a Dios porque en ese trayecto, en la medida que nosotros dejemos que el trato del Señor haga mella en nosotros y que Él en ese horno de aflicción que son las pruebas nos purifique, nos pele todos los criterios humanos para poder recibir revelación mayor y lograr cosas mayores en nuestra vida. Ese es el proceso al que te invito en esta noche. Ahora te propongo que ahí inclines tus ojos y delante del Señor, ¿sí? Exponé tu corazón
Y lo que el Señor fue activando, impartiendo, revelando, ponelo delante de Él y decirle: Señor, quiero que trates conmigo. Quiero que en medio de esta aflicción vos hagas tu obra en mí, moldees mi carácter, me lleves a madurar para recibir revelación mayor en medio de crisis económicas, de escasez, como vimos en estos textos, en medio de la incertidumbre, de la desesperanza como vivió Gedeón, de la resignación como vivía el pueblo en los tiempos de Samuel. Hay muchos que como Samuel están dormidos y el Señor está activando llamados ministeriales para redimir, restaurar ciertas facetas de la realidad. Recibí esa activación del Señor. ¿Hay comerciantes acá? Allá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien más? 7, 8. Que tengan emprendimiento. 9, 10. ¿Quién más? ¿Quién vende cosas? 11, 12, 13, 14, 15. ¿Quién se gana la vida vendiendo, comprando y vendiendo? Levante bien la mano. Hoy hablaba con un amigo comerciante y con dolor me decía: no puedo abrir hoy. Yo quiero profetizar. Levanta tu mano ahí, si este es tu caso. Quiero profetizar sobre tu vida lo mismo que el profeta desató sobre la viuda. Estrategias para crear valor económico y no se destruya tu capital. Ahora, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo activa ahora, activa revelación de lo alto, sabiduría de lo alto, para que ese capital no sea destruido, sino que vos con la sabiduría del Señor añadas valor. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, como congregación bendecimos a nuestros hermanos. Bendecimos a nuestros hermanos y ponemos cobertura sobre ese capital invertido. Cobertura. En el nombre de Jesús. Cobertura ahora de lo alto. El Señor ahora desata revelación y sabiduría práctica, no solamente para defender ese valor, sino para añadir valor, para crear valor económico. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, el Señor activa revelación para que vos puedas tener victoria en el nombre de Jesús. Le pido que levanten las manos quienes viven de un sueldo, de una remuneración. Puede ser una remuneración fija, variable. Ahora en el nombre de Jesús declaramos que tu dependencia, nuestra dependencia está en Dios. No dependemos de un índice inflacionario, no dependemos de una actualización, de una variación, porque todas nuestras fuentes están en Dios, todas, 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 todas. Ahora el Señor te dice: varón, mujer, esforzado y valiente. Todo ese esfuerzo que haces, toda esa excelencia que aplicas a tu trabajo no va a ser devorada por el enemigo, no te va a ser quitada. Ahora cobertura en el nombre de Jesús, cobertura sobre esos ingresos, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si necesitas incrementar ese salario, anímate a poner eso delante del Señor, que el Señor lo va a hacer, dándote más trabajo o abriéndote oportunidades laborales nuevas y mejores.
revelación mayor para cosas mayores. Esa es la palabra, créela, créela. Ese esfuerzo, esa valentía, el Señor la premia, porque vos trabajás para un Señor todopoderoso. Tu trabajo no es para tu jefe, para la empresa. Tu trabajo es adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. No renuncies a la excelencia, al esfuerzo. Anímate, esfuérzate y sé valiente, sé valiente. El Señor abre oportunidades en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, todos juntos decidimos crucificar nuestras pasiones y deseos, Señor, en el nombre de Jesús. Crucificar nuestras pasiones y deseos para que Cristo sea formado en nosotros. Para que Cristo sea formado en nosotros. Señor, ahora queremos decirte que sos lo más importante en nuestra vida. Que no hay cosa que persigamos más en nuestra vida que parecernos cada vez un poquito más a vos, Señor. Cristo formado en nosotros, Cristo formado en nosotros. Ahora en el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio nuestro, Señor. Una sed renovada por tu rostro, por tu presencia, Jesús. Porque ahí es donde somos transformados, donde somos impartidos por tu persona, Jesús. No queremos otra cosa que tu persona, Jesús. Nos comprometemos hoy, Señor. Decidimos morir a nuestra inmadurez, a todas aquellas cosas que impiden tu mayor revelación para mayores cosas. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor.